Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Bueno, voy a pedirles de favor que me ayuden. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, ayúdame en esta noche para que solamente diga, Señor, las palabras necesarias, Señor. Las palabras que edifiquen aquí a mis amigos, a mi familia, Señor. A los que nos están escuchando en las redes, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues primeramente es un privilegiazo estar aquí delante de ustedes y que presten atención a lo que voy a hablar. En esta noche la palabra de Dios el tema se llama el ojo del tigre, ¿sí? El ojo del tigre. Y bueno, vamos a ir desglosando por qué el título, por qué el nombre de el ojo del tigre. Voy a pedirle por favor a producción que pongan ahí en la pantalla Jueces 20 del 15 al 17. Dice: y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabaa, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente dice que había 700 hombres escogidos que eran zurdos. Vamos a poner atención en este detalle, eran zurdos. Todos los cuales dice que tiraban una piedra con la honda a un cabello, dice, y que no le fallaban al cabello. Y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos, dice, hombres de guerra. Eran hombres de guerra, ¿sí? Eran hombres de guerra. Pero si ustedes se fijan lo que leímos, nunca leímos un nombre, leímos números, ¿sí? Solamente cantidades fue lo que leímos. No aparece ningún líder ni nada. Y bueno, te comento esto porque a través de la historia ha habido líderes, ha habido nombres, pero ha habido hombres a los que se les ha dado honra y a hombres a los que no se les ha dado honra. Entonces ahí quedan muchos en el anonimato, pero fueron hombres que merecieron honra. Entonces, hablando de la honra, es un tema muy importante, porque a veces nosotros no le damos importancia a darle honra a alguien. La palabra de Dios, cuando habla, por ejemplo, nosotros nos habla acerca de los papás, dice: honra a tu padre y a tu madre, dice. ¿Para qué? Para que te vaya bien. La Biblia habla muchas veces acerca de la honra. ¿A quién le vamos a dar honra? Hay dos instituciones que dan honra, ¿sí? En teoría son las que dan honra, o las que se nota más que están dando honra. Una es la milicia. La milicia da honra porque tú cuando ves a un tipo con su uniforme, la milicia le está dando honra porque le ves una cintita, y el que sabe de la milicia dice: ah, ese es un cabo. Le ves dos cintitas y dice: ah, ese es un sargento. O sea, esa ya es la honra que le van dando, y así sucesivamente hasta un grado de mayor grado, ¿sí? Que sea un general, un diplomado. Y bueno, la milicia te da honra, pero también la iglesia te da honra. Yo les decía hace un rato, yo me siento honrado de estar delante de ustedes, porque la iglesia me da una honra. Soy uno de los ancianos de aquí de la iglesia, uno de los pastores de la iglesia, y esa es una honra para uno. Entonces, pero también es algo que es un compromiso delante de ustedes. Y bueno, leíamos aquí la historia de estos hombres
que no aparecen nombres, aparecen números, pero menciona 700. Pero más al rato vamos a ver esos 700 que se salen de todo el montón que menciona. Vamos a hablar algo acerca de lo que es la honra. Honra en el original es kabat, pero también kabat quiere decir gloria. Cuando tú le das honra a alguien, también le estás dando gloria a alguien. Honra es igual a peso. Entonces quiere decir que si honra es peso, la deshonra es algo liviano, algo ligero. Eso quiere decir que cuando nosotros honramos a alguien, le estamos dando ¿qué? Peso a esa persona. No la tomamos como a la ligera, la tomamos como una persona importante. Cuando tú deshonras a alguien es tomar por ligero lo que merece peso. Hay gente que merece peso, pero no le damos la honra. Pero bueno, ¿para qué es darle honra? Porque cuando tú le das honra a alguien, tú tienes buena memoria. Si es un memorial, no se te olvida cuando le das honra. Cuando el pueblo de Israel, comandados por Josué, cruzan el río, dice que cuando cruzan el río del Jordán, Dios les ordenó que agarraran unas piedras del medio del río y que las pusieran en la orilla donde ya habían pasado. ¿Y para qué eran esas piedras? Dice, para que cuando les pregunten sus hijos, cuando les pregunten sus nietos, cuando les pregunten sus bisnietos, ¿por qué son esas piedras? Ah, esas piedras son porque nosotros de aquel lado éramos esclavos, ¿sí? Esas piedras tú y yo las debemos de tener espiritualmente para que no se nos olvide que un día fuimos esclavos del pecado cuando no conocíamos al Señor. Amén. Entonces esas piedras las debemos de tener. Hay una práctica que hace el pueblo judío, que es los famosos panes sin levadura. Y son gente que nosotros sabemos que es gente millonaria, adinerada. Y ¿cómo es posible que se coman un pan sin levadura cuando tienen centavos como para comprar lo que ellos quisieran? Pero lo hacen ¿qué? Para que no se les olvide de cuando no tenían nada. Por eso es. Y la honra, así es la honra. Yo no sé si tú algún día has oído hablar de un libro que se llama La lista de Children. Sí, Oscar Children fue un hombre que recibió honra. Cuando se formó Jerusalén, lo llamaron para que plantara un árbol allá en la calle de los hombres ilustres de Israel. Él salvó casi 2,000 personas con lo que él tenía. Estaba la guerra, la famosa Segunda Guerra Mundial, y estaban llevando los alemanes cautivos a los judíos, a los hornos, a los centros donde los asesinaban. Entonces él tenía una fábrica de municiones y todos sus empleados, todo aquel que trabajaba para él, estaban en una lista donde eran intocables y ellos no eran llevados allá al matadero. Y pudo salvar a cerca de 2,000. Pero yo te voy a decir una cosa, ahora que estaba viendo lo de él, me encuentro con algo bien importante. Mira, dice en la historia que hubo un mexicano llamado Gilberto Bosques. Era cónsul, era embajador de México en Francia. Y en ese tiempo nuestro presidente era don Lázaro Cárdenas. Y ese hombre dio visas a los judíos, cerca de 40,000 judíos para que entraran a nuestro país. Hoy, de esa manera, tú te das cuenta si vas al norte, si vas sobre todo para el rumbo donde entraron de Veracruz, hay muchos judíos hasta llegar al centro. ¿Por qué? Porque entraron en esa época de la Segunda Guerra Mundial. Ese hombre no era solo, ¿por qué? Porque pues el pueblo mexicano lo apoyó de alguna manera con el recurso, ¿sí? Rentaron dos
2 castillos, pusieron las banderas de México, de tal manera que cuando la Gestapo llegó ahí, pues esa parte ellos eran intocables porque estaban en un proceso los que tenían ahí. Pero al final de cuentas los alemanes arrestaron al consulado mexicano a todos, eran como 40, y los tuvieron encerrados como 1 año ahí en esas famosas que ahora le llaman, ¿cómo se llama? Cárcel domiciliaria, ¿no? Ahí estuvieron como 1 año. Y bueno, los dejaron libres. Pero el punto que es que hay gente a la que no se le da honra, a los que ni siquiera se les mencionó alguna vez. Entonces, nosotros damos por ligero algunas cosas que necesitan peso, ¿sí? Y metiendo a la historia, porque la segunda, les hablé de la Segunda Guerra Mundial, pero en la Primera Guerra Mundial resulta ser que los franceses, antes de la Primera Guerra Mundial, era un país muy conocido porque tenía hombres bastante poderosos en guerra y tenían un gran líder llamado Napoleón. Eran temidos. Nosotros en nuestro país, la historia te puede contar lo que sea, pero cuando ellos vinieron, los franceses, antes de la Primera Guerra Mundial, a México para invadirnos, nosotros teníamos un presidente, Benito Juárez, que en otros países lo honraron. Y nosotros como mexicanos muchas veces ni honramos siquiera a nuestros paisanos. Pero aquí la gente de nuestro país, a pesar de que era un ejército limitado comparado a ese ejército francés, pudieron los hombres de aquellos tiempos echar fuera a esas tropas francesas. Amén. Cuando hablamos de la famosa batalla de 5 de mayo, estamos hablando de eso. Y fueron hombres que muchos no recibieron honra. Y le dimos importancia a otras cosas que no le debemos de dar importancia. Entonces, ¿sí es importante la honra? ¿Es importante la honra? Es importante honrar a quien merece honra. La palabra nos dice que no le debemos nada a nadie. Si a alguien le debes de dar honra, dale honra, dice la palabra de Dios. Entonces vamos a regresar al tema de Jueces 20:15. Dice: y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabaa, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Vamos a detenernos ahí en este versículo que es el 16, porque dice que eran hombres zurdos, ¿sí? Eran hombres zurdos. Pero cuando escudriñamos la palabra de Dios, ¿por qué eran zurdos? ¿Por qué eran zurdos? Alguien diga aquí algo. ¿Por qué eran zurdos? A ver, no escuché a alguien que diga, ¿por qué eran zurdos? Pero dice el pastor, dice, porque no eran diestros. Es una buena respuesta, eran zurdos porque no eran diestros. Pero aquí lo importante es que ellos eran zurdos porque tuvieron que hacerse zurdos. Ellos eran diestros, pero las batallas que tuvieron, alguno quizás perdió un dedo, 2 dedos, 3 dedos, quizás perdió la mano en alguna batalla, fue herido en alguna batalla y no podía usar su mano derecha. Para la guerra, en la milicia, las manos tienen que usarse de acuerdo a las reglas militares. Entonces dice que ellos sacaban la espada, dice, con la mano derecha. ¿Cómo sacaban la espada? Con la mano derecha. Y el escudo con la mano izquierda. Pero ellos, al ya no tener su mano derecha al servicio de ellos para poder utilizarla, ¿qué tuvieron que hacer? Se tuvieron que volver zurdos.
Pero como ya no podían combatir porque les hacía falta una mano, se hicieron diestros ¿en qué? En la honda. En la honda. Ellos solamente podían utilizar la honda. Tenían dos opciones. O se ejercitaban para poder seguir participando en la guerra, o se iban a su casa a descansar. O se iban a su casa a descansar. Pero no, muchos dijeron, no, yo voy a seguir peleando por mi país. Y empezaron a ejercitarse, y dice aquí la escritura, eran zurdos, dice. Y tenían un tino que no erraban, dice que si le tiraban a un cabello, dice, no erraban. Sé que el cabello hasta se partía a la mitad. Dice aquí en las costumbres judías, dice que el ejercicio lo hacían a unos 35, 40 metros y se ejercitaban. Dice que le quitaban agarraban un cabello largo, lo colgaban de una rama y le ponían abajo algo pesado, una piedra, un pedazo de plomo, y de ahí le tiraban con la zurda. Y vamos, y se ejercitaban de tal manera que no erraban. Tiro que tiraban, tiro que acertaban. Entonces, ¿a quién nos recuerda esto de la onda? A David. Acuérdense que David mató al gigante solamente con una piedra. Con una piedra. Hace un rato, un hermano aquí, Paquito, dice que él se dedicó a escudriñar por qué David solamente agarró 5 piedras. ¿Por qué agarró 5 piedras y nada más necesitaba una para matar al gigante? Y dice que escudriñando la escritura se dio cuenta que Goliat tenía 4 hijos, otros 4 gigantes. Y dice, pues David, dice, fue un hombre prevenido. ¿Sí? Acuérdense que hombre prevenido, dice en la Biblia, vale por 2. ¿Sí? Algunos se rieron porque dice, ¿en dónde dice, mi hermano? En ningún lado dice, pero hombre prevenido vale por 2. Amén. Entonces, había una guerra entre los hermanos, entre las tribus de Israel había una guerra. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan eso? Estamos hablando de una guerra civil. Esto es parecido a una guerra como cuando sucede la guerra en nosotros, en nuestra casa, en nuestra familia. Cuando a veces nosotros mismos nos estamos peleando por algo. ¿Sí? ¿Eso qué trae? Trae desunión, trae desagrado. Dice en el Salmo 133 que donde dice que hay armonía, porque dice la escritura, dice, mirad, dice, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice que, dice, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Estos 700 hombres fueron ejercitados para eso. Yo les decía hace un rato, estaban ejercitados ellos para salir al frente. Los otros hombres que habla la Biblia, dice, y fueron contados el 17, los varones de Israel fuera de Benjamín, dice, 400,000 hombres que sacaban espada, dice, todos estos hombres de guerra, todos estos hombres de guerra. Entonces, ellos tenían esta práctica, iban con la espada la llevaban aquí adelante y el escudo aquí. Pero ¿saben cuál era la característica? Que con la espada se defendían ellos, pero con el escudo defendían a su amigo. Y de esa manera avanzaban ellos. De esa manera linealmente avanzaban. Con la espada se defendían ellos, y con el escudo defendían a su amigo. Y acá de este lado tenían otro amigo que él atacaba con la espada y con su mano izquierda defendía a su amigo. Tú atacabas, pero alguien te defendía. Y eso es lo que realmente debería de suceder en nosotros como iglesia, como hijos de Dios, como hermanos. ¿Sí? ¿Qué representa la espada? Representa la palabra de Dios. Representa que tú vas a estar defendiéndote con la palabra de Dios
Y el escudo, que es el escudo de fe, con esa vas a estar defendiendo a tu hermano, vas a estar animando a tu amigo. Entonces aquí en el 16 dice que estos hombres, dice que fueron, les decía yo hace un rato que estos hombres en algún momento de su vida, en alguna pelea, fueron heridos. Fueron heridos y tenían la opción de regresarse y ya no volver a pelear. Mira, pero ellos ejercitaron algo. Ellos ejercitaron algo. Y ese es el nombre. Pensé que estaba el título. Y ese es el nombre de la predicación. El ojo de tigre. ¿Qué representa el ojo de tigre en la milicia? Es que tú tienes algo extraordinario. Desarrollas algo cuando eres herido. Tú desarrollas algo. Mira, yo tengo este dedo chuequito y recuerdo que lo andaba perdiendo ahí en un disco de corte ahí en la sierra. Y bueno, estuve más de 30 días con una aguja aquí que me drenaba la sangre después de que me operaron. Y en ese tiempo, los que saben de manejar un Volkswagen, un bochito, yo en esos días yo manejaba el bochito y hacía mis cambios con la mano izquierda. Y meter la reversa es de lo más duro, pero ya lo hacía. Entonces eso pasó con esos hombres, se fueron ejercitando. Hay gente que ha sido herido, ha sido operado y se han vuelto zurdos para escribir, zurdos para hacer cualquier cosa. Entonces, el ojo de tigre, tú desarrollas, cuando eres herido, desarrollas una habilidad. Un soldado con el ojo de tigre es importante porque en los momentos de guerra, dice que van al ataque y los que tienen el ojo de tigre van delante y dicen, espérate, ya no vamos a avanzar, huelo a sangre, espérate, presiento que si pasamos por esta cañada los enemigos nos van a atacar. ¿Y por qué tienen esa experiencia los que tienen el ojo de tigre? Porque ya fueron ellos heridos. Y eso es lo que Dios quiere que tú tengas y que yo tenga ese ojo de tigre. Que con esa experiencia tú puedas ayudar al hermano, tú puedas ayudar al amigo. Que lo que tú veas pueda ser de bendición para él. Primeramente, la bendición es para ti porque tú puedes ir viendo adelante lo que vas caminando. La bendición puede ser para tu familia. La bendición puede ser para ustedes, porque también son mi familia. Amén. Entonces, tú necesitas tener esa cualidad. A lo mejor fuiste herido aquí en la iglesia. A lo mejor hasta yo mismo alguna vez te herí. A lo mejor ni te saludé un día y te sentiste herido. Pero en vez de irte a casa y decir, me hirieron, ya no voy a la guerra. No, voy a ir y voy a poder ser de bendición para otros. Amén. Yo recuerdo hace ya muchos años estábamos en el convenciones y yo dábamos clase a los niños y recuerdo que yo veía a un niño. Ahora este niño es un profesionista, pero lo vi a este niño, se escondía en una gorrita y lo veías aislado, por allá lo veías aislado. Y yo lo veía que no se integraba con los demás niños, siempre apartado. Decía yo, le diré a sus papás lo que yo siento que tiene ese niño, pero de verdad la pensé y digo, voy a hablar con sus abuelos. Y les digo, ¿sabes qué? Su nieto tiene un problema. Su nieto se aparta. Él está pasando por una situación muy difícil. Y recuerdo que sus abuelos hasta lloraron y me dijeron, dice, es que él no es nuestro nieto. Dice, cuando
mi hijo se casó, dice, llegó ella y pues después llegó su niño. Y la verdad nosotros siempre lo rechazamos. Y dice, ese ha sido nuestro error. Y le digo, ese problema tienen. Si ustedes no agarran a ese niño y empiezan a abrazarlo, empiezan a darle ternura, ese niño se les va a echar a perder. Y de esa manera tú puedes tener ese ojo del tigre para poder ser de bendición a alguien. Amén. Dale un aplauso al Señor. Voy a pedirte de favor que te pongas de pie. Ponte de pie. Quiero decirte que desde que empezó el servicio, desde que empezó la predicación, hay una mesa puesta aquí delante de ti. Hay una mesa donde tú puedes agarrar lo que tú quieras, como una mesa, como un buffet. Tú vas a agarrar lo que tú quieras, ¿sí? En una mesa, ¿qué puede haber en una mesa cuando hay comida? Sopa, una buena comida, agua para tomar, un buen postre. Y la mesa está servida, tú puedes tomar lo que tú quieras. Y lo más importante de esta mesa del Señor es que no solamente es para ti que has venido, sino que lo que tú comas hoy lo puedes invitar a alguien, lo puedes invitar a otro. Hay una gran diferencia entre si yo soy herido y me quedo ahí lamiéndome mis heridas y pasar a ser un discapacitado e irme a mi casa. Hay una gran diferencia a que si soy herido yo voy a desarrollar esas habilidades que Dios quiere que nosotros tengamos. Ese ojo de tigre te va a ayudar a ver más allá de lo que otros nos ven. En medio de la tormenta, en medio de la confusión, está la guerra, pero el que tiene el ojo del tigre ve lo que otros no están viendo. Eso es lo que el ojo del tigre ve. Entonces hay hombres y mujeres a los que nosotros no les hemos dado muchas veces honra. Y Dios quiere que tú seas agradecido siempre, dándole honra. La mejor honra que nosotros damos como iglesia es cuando de vez en cuando, de vez en vez aquí, programamos aquí lo que le llamamos la Santa Cena. En la Santa Cena tú le das honra al Señor. Le damos honra al Señor porque el apóstol Pablo nos está diciendo, dice lo que dijo Jesús cuando él tomó, dice, pan y vino, y dijo Jesús, hagan esto, dice, las veces que sean necesarias, y cuando lo hagas, la muerte del Señor anunciarás. Cierra tus ojos. Padre, gracias, Señor Dios. Señor, te damos honra a ti, Señor Dios. Te damos honra, Señor, porque nos has rescatado, nos has sacado, Señor, de las tinieblas y nos has traído a luz, Señor Dios. Gracias, Señor Dios. Hemos sido heridos, Señor, en el camino, muchos de nosotros. Hemos sido heridos, y lo más triste que a veces hemos sido heridos hasta por nuestro líder, nuestro pastor, nuestro hermano al que tanto amamos. Hemos sido heridos, Señor Dios. Pero no nos vamos a regresar a casa a lamernos las heridas. Señor, vamos a seguir adelante.
Vamos a seguir adelante, Señor, desarrollando como esos 700 hombres que desarrollaron esa habilidad de ser zurdos, tirar la onda y no fallar ningún tiro, Señor Dios. Señor, nosotros tenemos ese ojo de tigre para ver más adelante, Señor, lo que viene por delante. Señor, muchas gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Padre, por aquellos que están escuchando esta palabra, Señor Dios, que no han hecho un compromiso con el Señor. Padre, yo te pido, Señor, que tú llenes su corazón, que abran la puerta de su corazón y te reciban a ti como el único Salvador de su vida. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor.